mientras tanto en el multiverso 0, planeta supremo, después de una semana. Vaya, nuestro hijo realmente ha pasado un tiempo entrenando en esa dimensión, ¿cuáles serán sus resultados, querido? Diría la diosa Aurora. Nuestro hijo tiene un gran potencial, tiene todo lo que se necesita para convertirse en un guerrero de élite, diría Kakaroto. Después de todo, su padre es el futuro creador supremo, diría la diosa Aurora con una pequeña sonrisa. Y su madre es la diosa más fuerte que he conocido, diría Kakaroto. ¿Sabes, querido? A pesar que nuestro hijo heredó tu sangre de demonio, porque no posee los ojos de demonio, diría la diosa Aurora. Eso es muy fácil, Aurora. Hades mencionó que no todos se vuelven demonios de élite, la sangre Hellsing no funciona correctamente en algunos demonios, algunos que poseen la sangre Hellsing y nacen siendo prodigios, pero hay demonios que poseen la sangre Hellsing pero no tiene el mismo efecto, tienen que volverse fuertes con puro entrenamiento. En este caso nuestro hijo tendrá que superarse a sí mismo como guerrero, diría Kakaroto. Ya veo, ahora entiendo, querido. Sin embargo, ha pasado más de un mes desde tu batalla contra el demonio Horus, ¿estás seguro que tendrás que ir al mundo de los demonios? Diría la diosa Aurora. Me di cuenta que en el mundo de los demonios el tiempo pasa más lento. Sí, en este mundo ha pasado más de un mes desde el enfrentamiento contra Horus, pero en el mundo de los demonios lo más probable es que haya pasado más de una semana. Sin embargo, ya es hora que haga mi visita al mundo de los demonios, diría Kakaroto con una mirada seria. Está bien, querido, todo sea por la paz de todos los mundos, no te preocupes, tú ve tranquilo y yo estaré al tanto del entrenamiento de nuestro hijo, diría la diosa Aurora con una pequeña sonrisa. Muy bien, Aurora, parece que este momento ha llegado. Esto no debería tardar, pero si tengo que demostrar mi poder para mantener la paz, supongo que no tendré más opción. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacer la paz, diría Kakaroto, quien extendería su mano. Kakaroto en ese momento crearía un portal dimensional donde dicho portal aparecería en el planeta supremo. De dicho portal se podían sentir muchos kis. Vaya, querido, siento muchas energías que vienen del portal, unas más poderosas que otras. Ten cuidado, querido, diría la diosa Aurora. No te preocupes, Aurora, estaré de vuelta muy pronto, fueron las palabras de Kakaroto y entraría al portal dimensional donde de una vez dicho portal desaparecería. Espero que todo le vaya bien, que logre formar una paz entre el clan Hellsing, diría la diosa Aurora. Ahora nos situamos en un mundo alejado de todas las realidades y mundos paralelos, en el mundo de los demonios, después de un día completo, en el palacio. Ahora, ¿qué sucede, señor Hades? Mencionó que es algo muy urgente, diría el rey demonio Odín. Así es, Hades, ¿qué sucede? Diría el dios demonio Horus, quien el cuerpo de este aún temblaba por los efectos de la mirada de penitencia. Así es, hay algo que tienen que ver y está detrás de esta puerta, diría Hades con una expresión seria en su rostro. El dios demonio Horus notaría que Hades tenía una expresión seria, por lo tanto, que trataba algo de suma importancia. ¿Qué hay detrás de esa puerta, señor Hades? Diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Odín tiene razón, Hades, deja el misterio y dinos qué hay detrás de esa puerta, aunque puedo sentir un ki familiar, pero parece que ese ki está tan dañado que es imposible distinguir de quién es, diría el dios demonio Horus con una expresión seria en su rostro. ¿Por qué no lo averiguan por ustedes mismos? Fueron las palabras de Hades y finalmente abriría la puerta de la habitación. El rey demonio Odín y el dios demonio Horus quedarían impactados. Estos no podían creer que el dios demonio Mao se encontraba inconsciente en la habitación con múltiples heridas y moretones en todo el cuerpo. Todo indicaba que había recibido una brutal paliza. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto, Hades? Diría Horus, quien no podía creer en el estado que se encontraba su hermano Mao. Oh no, esto no puede ser verdad, primero usted, señor Hades, luego el señor Horus y ahora el señor Mao, diría el rey demonio Odín, quien realmente se encontraba impactado. Maldita sea, ¿quién demonios le hizo esto? Tuvo que haber sido Kakaroto, ¿no es así, Hades? Respóndeme, ya que no puede haber alguien más con el poder de vencer a Mao, diría el demonio Horus, quien se encontraba realmente molesto y empezaba a perder los estribos.
El señor Horus tiene razón, no puede haber alguien más con el poder de rivalizar con los hermanos Hellsing, incluso al punto de dejar en coma al propio señor Mao, diría el rey demonio Odín, quien también empezaba a perder los estribos. No deberían estar sorprendidos, en especial tú Horus, después de todo también fuiste derrotado al igual que yo, además esta vez Kakaroto no tuvo nada que ver con la derrota de Mao, tal como lo predijeron, existe alguien más con el poder de rivalizar con nosotros, los hermanos Hellsing, diría Hades con una sonrisa despiadada. Maldita sea Hades, ¿puedes dejar el misterio? ¿Quién demonios tiene el poder necesario para vencer a Mao con excepción de Kakaroto? Diría Horus, quien empezaba a perder la cordura. Muy bien Horus, ¿recuerdas el día en el que regresé aquí nuevamente? Ese día mencioné que había probado la derrota, pero no solo eso, también mencioné que existían dos Saiyajines con el poder de rivalizar con nosotros. Uno de ellos era Kakaroto, y el otro era su contraparte, su nombre Son Goku, tiene el poder del propio dios dragón Salama, diría Hades con una sonrisa arrogante. Horus y el rey demonio Odín no podían creer que existiera otro Saiyajin con el poder de vencer a otro hermano Hellsing, sin duda los Saiyajines se estaban convirtiendo en una amenaza. ¿Qué acabas de decir Hades? Así que era cierto, un Saiyajin con el poder del dios dragón Salama, ahora tiene sentido, Salama era un dios dragón realmente poderoso en el pasado, diría Horus con una expresión seria en su rostro. Esto no puede ser posible, ahora los Saiyajines siguen evolucionando más y más, un Saiyajin con el poder del dios dragón Salama y Kakaroto, diría el rey Odín, quien no podía creer lo que estaba pasando. Tal como lo escuchan, así que Horus será mejor que dejes de holgazanear y te pongas a entrenar una vez que te recuperes, solo si quieres seguir estando en la cima, como ya te has dado cuenta hay un Saiyajin pisando tierra de demonio y efectivamente tiene el potencial para convertirse en un guerrero excepcional, diría Hades con una sonrisa arrogante. Así que era ese Ki, sin embargo supongo que se trata de ese Saiyajin Vegeta, él estaba ahí cuando me enfrenté a Kakaroto, escuché que venció a un demonio de élite, ahora todo tiene sentido, diría Horus con una expresión seria en su rostro. Así es, así que será mejor que vuelvas a los entrenamientos, Mao hará lo mismo una vez que se recupere, diría Hades. ¿No es interesante Odín? Escuché que tu hija está entrenando con el Saiyajin Vegeta, la princesa demonio Leviatán, ¿no es esto interesante? Diría Horus. ¿Qué intenta decir señor Horus? Diría el rey demonio Odín con una mirada seria. Sabes perfectamente lo que trato de decir, lo dejaré a tu imaginación, nos vemos luego, diría Horus con una sonrisa arrogante, quien saldría de la habitación. Maldita sea, ¿acaso mi hija está interesada en ese Saiyajin? No, esto no es posible, además ese Saiyajin Vegeta se volverá tan fuerte que podrá rivalizar con el clan Hellsing, en especial con los hermanos Hellsing, tengo que hacer un movimiento para deshacerme de ese Saiyajin, no puedo permitir que mi hija esté con ese Saiyajin, después de todo hay una boda esperándola muy pronto, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Parece ser que no te agrada el Saiyajin Vegeta, esto será interesante, diría Hades con una sonrisa despiadada. Mientras tanto en una parte alejada del palacio, en dicho lugar se encontraba el demonio Zeus terminando de meditar. ¿Qué demonios ha pasado desde que me fui? Han pasado muchos acontecimientos, primero la derrota del señor Horus, después el propio Hades admite que también probó la derrota y ayer Hades trajo al palacio al señor Mao con múltiples heridas y moretones, no puedo creer que los hermanos Hellsing hayan perdido, ¿por qué está pasando esto? El único que les podría haber dado una pelea decente a los hermanos Hellsing era el emperador, pero él fue derrotado a manos del Saiyajin del que todos hablan, el Saiyajin semidios Kakaroto, quien derrotó al emperador, al señor Horus y al propio Hades. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué clase de poder tiene ese Saiyajin Kakaroto? Tiene 3 tipos de ADN, eso es posible que lo convierta en un monstruo, se diría el demonio Zeus en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Mientras tanto en la aldea del clan Hellsing.
Los demonios se encontraban tomando un descanso después de un arduo entrenamiento. Estos estaban orgullosos de los resultados que estaban obteniendo a base de los arduos entrenamientos. Las palabras del poderoso Zeus los habían motivado. No obstante, en ese momento toda la aldea comenzaría a ser sacudida. Muchas ráfagas de viento comenzarían a arrasar con todo a su paso. El cielo se había nublado y muchos relámpagos cían en todo el lugar. ¿Pero qué está pasando?, diría la demonio Serafina, quien se encontraba realmente sorprendida ante tales acontecimientos. No tengo idea, pero es un flujo de energía brutal, toda la aldea está siendo sacudida, diría el demonio Blaster, quien también se encuentra sorprendido. Esto me recuerda a la llegada del señor Zeus, diría la demonio Anastasia con una expresión seria en su rostro. Como imaginaba, todo este flujo de energía viene de un solo punto. Al parecer un ser está a punto de hacer su aparición. Esto no me huele nada bien, se diría el demonio Ares en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Entonces en ese preciso momento un portal dimensional comenzaría a formarse en toda la aldea, donde de inmediato un gran tornado iba arrasando con todo a su paso. De dicho portal emanaba una gran cantidad de energía que haría retumbar todo el planeta entero. Esto es malo, realmente malo, diría la demonio Atenea, quien se encontraba realmente sorprendida. Lo es, alguien está a punto de salir de ese portal, diría la demonio Hera con una mirada seria. Mientras tanto, en una parte del palacio del clan Helsing. ¿Qué demonios está pasando? Todo el planeta está siendo sacudido, diría el demonio de Eco. Vaya, alguien está causando un alboroto, diría el demonio Heracles con una mirada seria. Sí, todo esto viene de la aldea. ¿Acaso se trata de una batalla? Un enfrentamiento entre demonios de este calibre está prohibido, diría el demonio Loki con una expresión seria en su rostro. Toda esta energía no es de un demonio ordinario, siento una energía muy poderosa al nivel de un demonio de élite o incluso superior, pero no logro distinguir ki, diría el demonio Azazel. ¿Qué demonios es todo este escándalo? Todo el planeta está siendo sacudido, diría el rey demonio Odín, quien haría su aparición. Aún no lo sabemos, rey Odín, pero todo este alboroto viene de la aldea. Puedo sentir que el ki de Zeus está muy cerca, por lo tanto puede ser él, diría el demonio Azazel. Estoy seguro que los hermanos Helsing ya se percataron de todo esto, además esto me da mala espina, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Puedo encargarme de esto, rey Odín, no será un problema, diría el demonio Deku con una sonrisa confiada. No obstante, en ese momento el poderoso Hades haría su aparición junto a su hermano Horus, donde de inmediato los demonios de élite harían una reverencia ante los hermanos Helsing. ¿Qué demonios es todo este escándalo?, diría el demonio Horus con una expresión seria en su rostro. Parece que este momento ha llegado, aunque no espere que esto sucediera tan pronto, diría Hades con una sonrisa despiadada. ¿Qué rayos sucede, Hades? ¿Sabes de qué trata todo esto?, diría Horus con una expresión seria en su rostro. Así es, se trata de Kakaroto, su llegada era inevitable, que tenía que pasar tarde o temprano, será mejor que le demos una bienvenida, ¿no les parece?, diría Hades con una sonrisa arrogante. Todos los presentes al escuchar el nombre Kakaroto quedarían sorprendidos, ya que se trataba del Saiyajin que posee 3 tipos de ADN y el que derrotó al dios demonio Horus y al mismísimo dios demonio de sangre pura Hades. ¿Qué? ¿El Saiyajin semidios que derrotó al señor Horus?, se diría el demonio Deku en sus pensamientos, quien se encontraba realmente sorprendido. El dios demonio Horus, al escuchar el nombre Kakaroto, por alguna extraña razón su cuerpo comenzaría a temblar por puro instinto, quien no entendía lo que estaba pasando. Señor Hades, ¿qué hace el Saiyajin Kakaroto en nuestro mundo?, diría el rey demonio Odín con una expresión seria en su rostro. Los demonios de élite no entendían qué estaba pasando, porque el Saiyajin Kakaroto había hecho su aparición en su mundo. ¿Por qué era tan importante su llegada? El señor Hades sabía de lo que se trataba todo este asunto. Todo eso se preguntaban los demonios de élite. ¿Qué demonios me está pasando? Mi cuerpo no deja de temblar, ¿serán por los efectos de la mirada de penitencia? No puede ser posible, además mi cuerpo empezó a temblar una vez que Hades mencionó la llegada de Kakaroto, ¿acaso siento terror?
yo el dios demonio de sangre pura, no le puedo tener miedo a nada ni a nadie, maldita sea tengo que salir de aquí, se diría Horus en sus pensamientos quien empezaba a perder los estribos. Mientras tanto en la aldea del clan Hellsing. En ese momento el demonio Zeus llegaría a la aldea, notaría que había un portal dimensional en toda la aldea donde de ahí provenía un flujo de energía brutal. Todo ese flujo de energía viene de la aldea, ¿qué demonios está pasando? Siento un ki monstruoso salir de este portal, es incluso más fuerte que el propio emperador, además ha llamado la atención de todos, y estoy seguro que Hades y los hermanos Hellsing ya se habrán percatado de todo esto, se diría el demonio Zeus en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Alrededor del portal se formaban chispas de energía, el ki que se podía sentir proviniendo del portal cada vez se hacía más y más grande, todos los demonios estaban desconcertados y atentos ante lo que estaba a punto de salir de dicho portal. Sin embargo, finalmente en ese momento del portal saldría un resplandor que iluminaría toda la aldea entera, los demonios verían una silueta de un hombre, el ser que desprendía ese gigantesco ki finalmente había salido del portal, la silueta cada vez se hacía más visible al punto que todos los demonios finalmente verían la aparición de ese misterioso ser que desprendía un ki aterrador. Kakaroto se encontraba elevado por los cielos, desprendía un ki celestial y apocalíptico, el ki de Kakaroto era tan divino y celestial que los demonios lo veían como una debilidad para ellos quienes estos retrocederían por instintos. Kakaroto dejaría de elevarse, notaría que muchos kis se encontraban cerca, además que vería a muchos demonios que lo observaban con asombro, miedo, todo tipo de reacciones. Su ki es monstruoso, pero ¿quién es ese sujeto? Emana una presión sofocante que agrieta todo el suelo, diría Zeus con una expresión seria en su rostro. Es un forastero, diría el demonio Blaster quien se encontraba atónito ante la fuerte presión que liberaba Kakaroto. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie ataca? Los forasteros no son bienvenidos, el rey ha puesto una regla y es que si vemos a un forastero, lo hagamos pedazos de inmediato pero nadie hace nada, diría la demonio Serafina quien no se atrevía a atacar a Kakaroto. Maldita sea, así que nadie va a atacar a ese forastero, pero está claro, incluso yo no tengo las agallas de atacarlo, mis instintos me gritan que es un peligro total, diría el demonio Ares con una expresión seria en su rostro. Maldita sea nadie tiene la intención de atacar, pero era de esperarse, el poder que emana ese forastero es tan brutal que opaca nuestras presencias, diría la demonio Anastasia. Él es un peligro total, diría la demonio Atenea. Háganse a un lado, yo me encargo de esto, diría Zeus con una expresión seria en su rostro. Los demonios estaban sorprendidos, el número 1 de los demonios de élite había llegado para ayudarlos, estos sabían que Zeus era totalmente invencible tanto como uno de los hermanos Hellsing, además estos se sentían aliviados por la llegada de Zeus. El poderoso demonio Zeus de sangre pura se colocaría frente a Kakaroto, estos se miraban fijamente mientras todo el lugar se ponía muy tenso. Tú eres él, ¿verdad? El guerrero que venció al emperador, el Saiyajin semidios con 3 tipos de ADN, el poderoso Kakaroto, es increíble, tus ojos de demonio son como ver a los de Hades, debo decir que es un placer conocerte en persona, me ahorraste trabajo en vencer al emperador, diría Zeus con una sonrisa arrogante. Y tú debes ser Zeus, el número 1 entre los 7 mejores demonios de élite, diría Kakaroto con una mirada seria, mientras sus ojos de demonio no dejaban de brillar cosa que intimidaba a los demonios presentes. Mientras tanto en una dimensión alternativa. Maldita sea, he recorrido infinidades de dimensiones pero no encuentro a ese maldito dios de la vida y la muerte, estoy seguro que tiene algo que ver con la destrucción de mi planeta y lo más importante, la desaparición de mi esposa, se diría Kratos en sus pensamientos con una expresión seria en su rostro. Hola señor Kratos, es un placer conocerlo en persona, diría un ser desconocido que aparecería atrás de Kratos. ¿Pero qué demonios? No me di cuenta cuando apareció atrás de mí, además no puedo sentir su ki, esto es extraño, se diría Kratos en sus pensamientos. Venimos por orden de la ama Iris, nos informaron que está en busca de su esposa, diría otro ser desconocido que aparecería frente a Kratos. ¿De dónde vienen ustedes y qué saben de mi esposa?
Quiero respuestas ahora mismo o de lo contrario los haré pedazos ahora mismo, diría Kratos con una expresión seria en su rostro. No hay necesidad de amenazas, señor Kratos, si hace algo estúpido nunca podrá obtener la información que busca, diría la criatura desconocida. Muy bien, ¿qué saben de mi esposa Diana? Diría Kratos con una expresión seria en su rostro. Buenos dias, tardes Y damas Y caballeros. Se gostam pueden seguir-me em Instagram, o link se los dejaré en la descripción. No olviden dejar su pulgar arriba y suscribir-se para apoiar a este humilde canal. Sem nada mais que agregar, vamos com os saludos. You